Jorge Morales, como hablábamos con Carmen Aristegui esta mañana también, pues es el autor que en agosto del 2020, ya lo hemos entrevistado también en este y otros temas. Te saludo con mucho gusto, Jorge, nuestro amigo y periodista, Jorge Morales. Le hablaba a Carmen también estuvimos con una conversación muy amplia, Jorge, casi media hora con Carmen Aristegui. Vamos a subir ahorita más adelante a nuestras redes con el cártel inmobiliario. Le interesó mucho porque, pues claro, se trata de ver de nada más ni nada menos que la primer pieza de un rompecabezas muy grande, Jorge, de lo que se generó el sexenio pasado. Hay miles de personas afectadas. Esto yo le decía a Carmen Aristegui puede desencadenar en un maxi proceso porque es solo la punta del iceberg, Jorge, pero tú como autor, ¿frente a qué estamos? ¿Quién es Enrique Ahumada Tarín y qué significa en el hilo conductor que llevaría el cártel inmobiliario o que compone el cártel inmobiliario? Jorge Morales, bienvenido. Gracias, Luis Alberto, muchas gracias, gracias al auditorio del Proyecto Puente. Sí, mira, efectivamente, como te comentaba ayer, creo que ayer o el pasado martes más bien, que fue cuando fue realmente detenido el ex notario o notario suspendido, Enrique Matarín, se abrió una puerta grandísima, Luis Alberto, se abrió una puerta muy, muy amplia, porque hay un párrafo, el último párrafo que emite en el boletín de prensa que emite la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre la detención del notario, que a mí me hace ser optimista respecto a que muchas personas que han sido víctimas de este cártel inmobiliario van a poder tener acceso a la justicia, sobre todo a que puedan recuperar los bienes. Dice ese párrafo que la detención o el fraude consistió en que se hizo un poder falso avalado por el notario. Esta es la metodología más común utilizada en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado documentar que se cometen este tipo de fraudes inmobiliarios, y pues bueno, se abre la esperanza de justicia, de recuperación de esos bienes que les fueron sustraídos ilegalmente a decenas y decenas de familias, porque si les escarban tantito, pues yo lo decía en son de broma y en son en serio, pues van a hacer falta celdas en el Cerezo de Hermosillo para meter a tantos funcionarios y tantos notarios que utilizan esta misma metodología para despojar de bienes a familias. Bienes de todo tipo, casas, ranchos, terrenos, etcétera, etcétera. En este caso yo conocía particularmente este caso que llevó a la cárcel al notario Matarín, porque la víctima, de la cual, pues bueno, vamos a omitir su nombre, se acercó a mí la primera vez que publicamos en el 2020 justo estas operaciones fraudulentas que se estaban haciendo desde el entonces Cicresón. Se acercó a mí, me platicó el caso, me platicó que ya se había puesto una denuncia desde el 2017 y que no caminaba, Bueno, recordemos, Luis, que el gobernador mandó todos los asuntos relacionados con fraudes inmobiliarios, se los quitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde efectivamente no caminaban, y los mandó a la Fiscalía Anticorrupción, donde sinceramente yo sí he visto un poco de lentitud en el actuar, pero bueno, hoy nos han demostrado que lo están haciendo. Finalmente se ejercitó la acción penal, desconozco los motivos por los cuales fue dejado en prisión preventiva el notario, no tengo acceso aún a las audiencias, pero bueno, está en la cárcel, está en el Cerezo, es una persona mayor, va como la mayoría de los notarios realmente, y pues vamos a esperar a ver qué sucede. Yo desde anoche recibí muchísimos mensajes y muchísimas llamadas de otras víctimas no solamente de Ahumada Tarín, sino de otros notarios connotados y conocidos que están con la esperanza abierta, se reavivaron las esperanzas de justicia. Es una muy buena noticia que tenemos que reconocer todos, porque si la Fiscalía
aplica ese mismo criterio, Luis, vamos a tener este tipo de noticias muy seguido en Sonora. ¿Quién es Ahumada Tarín, Jorge? Sin duda, es lo que le decía también yo a Carmen. Mira, A ver. Enrique Ahumada Tarín él es político, es un abogado, fue secretario de gobierno un poco en la época de Beltrones, también del ayuntamiento, pero también fue secretario general de gobierno, Luis. No, con Beltrones, no, fue 6 años Roberto Sánchez Cerezo. Un poquito, un periodo corto de tiempo, pero no recuerdo si fue con Beltrones o fue con López Nogales, pero sí fue secretario general de gobierno un poco tiempo. Fue diputado. No, con López Nogales tampoco, acuérdate, los dos secretarios de gobierno fue López Bucovich y Miguel Ángel Murillo Aispuro. Totalmente. O a lo mejor con Mario Murura Johnson en el periodo de que... A ver, pero bueno, a ver, retomemos a Jorge, pero creo que es exdiputado local y fue diputado local, fue secretario del ayuntamiento. ¿Con quién? ¿Con el Guati? No. En el tiempo de el que sustituyó al Calolo Robles. ¿Te acuerdas que el Calolo se fue? Claro, Astiazarán, con Astiazarán. Sí, exactamente. Fue secretario del ayuntamiento y fue agente del Ministerio Público. Tenía una posición política importante. Estamos con Héctor Contreras describiendo el perfil de quién era. Me dice por acá que fue secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, fue agente del Ministerio Público. Diputado local. Diputado local también. Miembro distinguido del PRI. Miembro distinguido, pues claro, tenía que ser. Miembro distinguido del PRI. ¿Qué más? Ha sido su trayectoria en la vida política, porque él originalmente ahí creció, ahí surgió. Ahí surgió. En la grilla. ¿Y él qué significa, Jorge? Porque también a Carmen le sorprendió mucho cómo, sí, le digo, ese Carmen, es una red de notarios que estaba para la gente, porque hay que recordarle, acuérdate, como decíamos en el periódico, Jorge, hay que siempre escribir también un contexto como si la gente llegara al pueblo y no no sabe de qué estamos hablando, porque a veces se olvida. Es decir, es una red de notarios, sí, que estaba al servicio de empresarios, de funcionarios, que reitero, esto pudiera ser un maxi proceso que desencadenaría muchas cosas, si es que hay esa voluntad, y que yo también estoy de acuerdo contigo, que hay que reconocer exacto el inicio de que puede que se está haciendo muy fino, que no se está haciendo dañando a las personas. El gobernador está cumpliendo en eso, le decía a Carmen también, de no exponer y de no estar persiguiendo por perseguir, como fue el sexenio pasado. Jorge, pero ¿quién es él por eso? Ya dando este contexto, ¿qué significa? Es el ejemplo clásico, Luis, es el ejemplo clásico de un político que cuando ya sirvió a su partido lo hace notario público. Esa es la verdad. Ejemplos clásicos que hemos visto en los últimos años, pues bastantes, ¿no? Dígase exsecretario de gobierno, exsecretario jurídico. Es el clásico ejemplo ese, ya había son demasiadas las denuncias. Yo creo que es de los notarios que tienen más denuncias en la fiscalía por este tipo de actos ilegales, y ya era demasiado. Él presumía mucho su impunidad, mucho, siempre decía, bueno, con unas palabras que no se pueden mencionar en un medio de comunicación así tan abiertas, pero bueno, qué bueno que se actuó, insisto, el optimismo de mucha gente que tiene esperanza en recuperar los bienes que les fueron sustraídos ilegalmente, se revivió, porque te quiero decir que se había perdido un poco el optimismo que había inyectado el propio gobernador al principio del sexenio cuando abordó este tema. Fíjate, Luis, el caso que lleva justamente de manera gratuita el abogado Héctor Contreras, el caso del mayordomo de don Isidro, la forma en que despojaron a don Isidro fue exactamente con el mismo método, con un poder que supuestamente la dueña del predio, de la casa, le otorgó a una sobrina, estando prácticamente en su lecho de muerte. Entonces, es el mismo modus operandi, otorgar un poder amplio a otra persona para que haga estas operaciones de manera fraudulenta, y pues se abre la esperanza, esa creo que es la mejor lección que nos deja esta información circulada ayer de manera oficial por parte de la Fiscalía,
y que ojalá que no le bajen, que no bajen la guardia, que sigan jalando los hilos y que sobre todo ayuden a restituir los bienes que les han sustraído ilegalmente a decenas o cientos de familias en Sonora, no del sexenio, solamente el sexenio pasado, Luis Alberto. Es un asunto que tiene muchísimos años y que hay denuncias de hace décadas incluso. Oye, Jorge, entonces Ahumada Tarín puede cantar. Ahumada Tarín tiene mucha información. Ese es un otro enfoque súper interesante, Luis, porque definitivamente si Enrique Ahumada Tarín dice todo lo que sabe sobre este asunto, ¡uja!, van a caer muchos notarios, muchos abogados, muchos cómplices, muchas personas, porque era definitivamente un notario privilegiado, lo fue en su momento, de los preferidos de los gobiernos en turno. Entonces va a estar interesante lo que pueda decir. Yo creo que él sí tiene, digamos, el perfil para que pueda ayudarse a sí mismo en su causa, dando información o acogiéndose a los criterios de oportunidad que ofrece la Fiscalía, etcétera, etcétera, para que se logre un poco más de justicia en este tema. Sí, pues veremos, porque como dices, Jorge, se ha abierto pues una especie de caja de Pandora también. Pudiéramos ir encaminados a un maxi proceso. Ahorita voy con Héctor Contreras. Esto es muy profundo y el gobernador, a ver si yo que sé que, como él ha dicho, yo no soy un hombre de venganzas, no soy un hombre, y la verdad le decía yo también a Carmen Aristegui, hay que reconocer que lo está haciendo exacto con esa frialdad y me refiero con ese perfil de no hacer un espectáculo de la justicia, de quemar gente, de perseguir, de hacer daño por hacer daño. No, yo creo que eso es muy importante, Jorge, tú lo viviste, le decía a Carmen Aristegui. Fíjate, Carmen, qué curioso que el que está dando a conocer esta situación fue alguien que le fabricaron un delito, ahí está en la historia, ya hicimos una recopilación de mi caso, el de ella, en fin. Entonces, yo creo que si el gobernador no se detiene, digo, ya lo está demandando, entendemos que no quieren, pues nadie quiere pleito ni venganza, pero a ver, ¿y la justicia? Entendemos que él se quiere enfocar en otra cosa, pero oye, pues es demasiada las barbaridades que se hicieron y no hay nadie procesado. Y esto es un hilo conductor muy fuerte a cientos de gente dañada, como has dicho, Jorge. Entonces, a ver, voy a hacer un corte y vuelvo para concluir contigo, si me permites. Si puedes, Sí, todavía, claro, porque estás en la Ciudad de México, por eso no estás aquí. Concluyo contigo. Retomo a Héctor Contreras, lo que dijo el gobernador ayer, porque reitero, es la primera cabeza que cae, es la primera pieza de un rompecabezas, de un eslabón a un hilo conductor muy fuerte, que si hay voluntad, es un antes y un después en la vida política de Sonora. Volvemos. Este autor de la investigación del cártel inmobiliario, explicándonos qué significa, cuál es la dimensión de la caída de Enrique Ahumada Tarín, un notario exfuncionario público y también del PRI, con una carrera en el PRI, y que es, reitero, una pieza que significa un hilo conductor a muchas cosas, que si el Estado se toma en serio esto, estamos frente a un maxi proceso, que es un maxi proceso donde están pues personas conectadas con una serie de eventos que puedes encadenar o todos hilvanados o vinculados, es decir, desde funcionarios, empresarios, muy grande, una red muy grande que exactamente se le está abriendo la puerta a una caja de Pandora, pero con beneficio ciudadano, no solo con un interés político. Hay cientos, yo también es lo que comentaba con Carmen, ahorita más adelante vamos a subir toda la participación con Carmen, son cientos, miles de personas afectadas, Jorge Morales, miles, es decir, y esto si se hace con el debido proceso, como se han estado conduciendo también, porque muchos se cuestionan, bueno, ¿cómo que es que no ha caído nadie? A ver, pero es que no se trata esto, no es el sexenio pasado de fabricación de inocentes, hacerlos culpables, o de poner a la Gutiérrez Barrios, hacer a los inocentes, o ponerlos a la altura, o hacer los enemigos a la altura del Estado, como era Gutiérrez Barrios, es decir, como se practicó. Esa es lo que los persigue en el sexenio pasado los priistas, y sobre todo la Fiscalía Anticorrupción. Y Jorge es, vaya, una voz de eso. La fabricación de delitos. Comprobado. Ahí está. Se pueden engañar a muchos, pueden andar comprando asesores en imagen y decir, pero ellos, los que fabricaron delitos, los que hicieron,
no se pueden engañar ellos solos y saben muy bien lo que hicieron. Jorge, ¿qué entonces conclusión con esto? Conclusión, mi estimado Luis Alberto, es, insisto, una luz al final del túnel. Este proceso en contra del notario Enrique Ahumada Tarín es también, te lo debo de decir, quizá el eslabón más débil, porque, bueno, quienes de alguna forma protegieron durante muchos años a este notario ya no están en el poder, ya no están interesados en participar y pues ojalá que no le tiemble la mano a el gobernador, al fiscal anticorrupción, que es el verdadero autor de esta integración y de este proceso, aunque lo haya boletinado la Fiscalía General de Justicia, que no les tiemble la mano porque se pueden encontrar con personajes muy poderosos, no solamente de notarios, sino de empresarios a los que han servido. Ojalá que el notario Enrique Ahumada, que insisto es una persona mayor, ha tenido algunos problemas ahí de salud, pueda reflexiones sobre este asunto y otorgue información que sirva para que se siga haciendo justicia. Eso es importante. Sí es cierto lo que dices, Luis, a veces nos desesperamos los que observamos el acontecer político porque vemos lento de alguna forma el que se haga justicia en Sonora, pero bueno, esta es una esperanza de que se está trabajando, se están haciendo las cosas correctamente y se están cuidando los debidos procesos, que eso es muy importante. Sí, pues que Alfonso Durazo no es Claudia Pavlovich, pues, ni es ni el fiscal actual anticorrupción es alguien manipulable como estaba esta situación al servicio del Estado el sexenio pasado. Y yo creo que también es correcto, Jorge, a ver, digo que Memo y Alfonso Durazo no sucumban a la sed de venganza que sí sucumbieron, sí cayeron en el sexenio pasado. Y pues uno de ellos fuiste tú, es decir, que por la presión para fregarse a los panistas empezaron a fabricar expedientes, pero al rato ese monstruo que fabricó expedientes y fabricó pruebas para que dijeran, uy, qué suave, los metieron al bote, ahora que les quiten lo robado, y resulta que nadie o alguien en el bote no documentaron nada, y al rato pues no tenían a nadie en la mano, nada, con agua, terminaron, agua es mucho, con nada en la mano. Y después de ese monstruo insaciable que crearon, el aparato de persecución política que crearon, ¿qué fue lo que hizo? Ah, pues ya no tenemos nada contra los panistas, ahora es quien nos critique, maestro, quien se salga del huacal. Me voy contra el rector Heriberto Grijalva, me voy contra periodistas, me voy contra quien me critique y fabrico un expediente y le arruino la vida. Digo, eso fue. Entonces, yo creo que está bien también, Jorge, que Alfonso Durazo y el Memo Noriega no estén sucumbiendo a eso. No, totalmente. La verdad, digo, no, a veces nos o sea, desesperamos, pero pues sí. vale más esperar. Así es, totalmente. O sea, ya ves, mira, esto es una pieza clave, pero ya abrieron, ya empezaron. Ahora tienen que seguir como dices exacto, Jorge, hay cientos de gentes afectadas, cientos, miles. Y esto es por la gente que puede desencadenar, reitero, en un maxi proceso de proporciones no vistas. Pero pues estaremos consultando, Jorge, y estamos en contacto. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Igualmente.